El campo eléctrico. Hemos dicho, por convención, que el campo eléctrico lo vamos a trabajar como dos placas, ¿verdad? Con cargas positivas y negativas. Positivas, aquí en toda esta zona. Ese es el ejemplo más sencillo de campo eléctrico, pero es uno también de los más utilizados. Y aquí voy a tener cargas negativas. De tal suerte que, por convención, hemos dicho, siguiendo la analogía de la flecha, ¿se acuerdan? Que las líneas de campo eléctrico van a estar en esta forma, ¿verdad? Entonces, eso supondría un campo eléctrico que está apuntando hacia el este, ¿verdad? Entonces, ahora si yo someto aquí una carga positiva, por ejemplo, ¿hacia dónde se va a ir? Tiene más positivos, todo se va a la izquierda. Se va hacia la izquierda. Exactamente, entonces ya con esto tú, para darme la dirección, me tendrías que dar quizá la fuerza en función, no sé, recordemos que en general siempre se va a lo contrario. A lo contrario, ¿sí? Si se va al norte, se va a ir al sur. Si es positiva, se iría hacia el este, ¿verdad? Aquí, esta magnitud de fuerza, ¿cómo me la podemos obtener? Bueno, hemos dicho que hay una forma en la que nos relaciona el campo eléctrico. Por eso le ponen una flechita para decir que es como vector, o sea que no nada más es un número, sino que también indica un lugar hacia donde se va a dirigir. Es la fuerza. O sea, ¿te indica la distancia recorrida hacia tal dirección o no tanto distancia? Ahorita estamos todavía con el concepto de fuerza. Cuando aparezca el concepto de potencial eléctrico, ahí sí ya aparecen las distancias. ¿Ok? Ahora, déjenme plantear esto como, esta es la fuerza eléctrica que hemos venido calculando como K por K1 por K2, minúsculas o mayúsculas, entre R cuadrada. Esa es la fuerza. Ahora, en este caso, vamos a despejar de esta expresión la fuerza eléctrica. Es el campo por la Q. ¿Pero quién es esta Q? Es el valor de esta carga. Entonces, en el caso de que esto fuera un protón, la carga del protón es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ok? No debemos olvidar que otro de los datos que yo necesito en este momento es, pues, qué tan fuerte es el campo eléctrico. Y eso me lo van a dar como un dato en newtons entre coulomb, por ejemplo, 1100 newtons entre coulomb. Entonces, con esa información y la carga del protón, yo ya pudiera calcular la fuerza con la que se va a mover este protón hacia la placa negativa, y también ya desde un inicio obtuvimos hacia dónde se va a mover el protón, que es hacia el este, ¿verdad? Entonces, en este caso, si tengo un campo eléctrico de 1100 newtons entre coulomb, por la carga del electrón, nos va a dar una fuerza de ¿cuánto? 1100 1100, ¿sí? Por 1.602, sí, por la carga del protón. Exponente 1.76 22 por 10 a la menos 16. 1.6 76 1.676 o 76. No, 1.76 1.76 22. Bueno, voy a usar ahorita solo. Sí, por 10 a la menos 16 newtons hacia el este. Ahora,
Lo más cómodo para el protón es estar aquí, ¿verdad? Aquí ya va a estar muy tranquilito. Aquí, ¿verdad? Bien feliz. Bueno, si yo quiero este protón moverlo hacia la placa positiva, ¿están de acuerdo que debo hacer un trabajo? Bueno, ese trabajo se va a calcular en la siguiente forma. El trabajo va a ser igual a la fuerza eléctrica por la distancia. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros ya tenemos una forma de calcular la fuerza eléctrica, ¿verdad? Sí. A partir del campo eléctrico. Sin embargo, aquí es donde va a aparecer cuánta carga hay en estas placas con el concepto de potencial eléctrico. ¿Qué significa potencial eléctrico? Es el número, digamos, de cargas que puede haber aquí en estas dos placas. Aquí hay mucho potencial positivo y acá prácticamente pues, es la zona de potencial cero. Porque aquí el protón no tiene energía potencial, ¿verdad? No, ya está neutral. Porque está en una posición muy cómoda. Conforme yo lo comienzo a mover acá, lo estoy moviendo a una zona donde tiene mucho potencial, porque en cuanto lo suelto, se va a ir directamente hacia la izquierda, hacia la derecha. De tal suerte que el potencial eléctrico se va a definir como una B igual a el trabajo por unidad de carga, donde Q es la carga que tenga este protón o varios protones, ¿no? Simplemente le voy a poner Q. ¿Ok? Y ahí calculas la distancia, ¿no? Entonces, de tal suerte que ya con esta información, miren, nosotros ya habíamos obtenido una relación. Si ya tengo aquí el trabajo, fuerza eléctrica por distancia, ese es el trabajo entre la carga. Pero también vimos una fórmula que nos relaciona la fuerza eléctrica como el campo por la carga, ¿verdad? Por la distancia. Esto fue para calcular la fuerza por la distancia entre la carga. Entonces vean como si yo elimino aquí la carga de arriba y la carga de abajo, puedo calcular una expresión para el potencial eléctrico como E por D. O sea, el potencial en función de qué tan intenso es el campo eléctrico, pues debido a que conforme más cargas haya aquí, más fuerte va a ser el campo eléctrico, entonces más voltaje voy a tener, y conforme tenga yo quizá más distancia para ese mismo campo eléctrico, voy a tener también más potencial, me estoy moviendo más distancia. Entonces, esta es otra fórmula auxiliar que ya nos relaciona el potencial eléctrico en volts con el campo eléctrico en volts entre metro por la distancia que siempre debe estar en metros. Entonces, son como dos formas alternativas, esta que tenemos aquí en negro, de calcular el potencial eléctrico que vamos a denotar como V, perdón. ¿Ok? Entonces puede ser que lo que nos estén preguntando es cuánto trabajo tengo que aplicar yo para mover a una carga desde esta zona hasta la zona positiva, siendo esta carga positiva, y lo vamos a denotar como V, o bien que nos indiquen cuál es la intensidad de este campo magnético, con qué distancia está separado, para obtener cuántas cargas, si me permiten el término, existen en estas dos placas. Y la cantidad de cargas que hay aquí va a ser el potencial que vamos a tener en volts. Vienen a ser como dos conceptos que se pueden introducir a partir de este campo eléctrico de placas paralelas.